Bienvenidos, bienvenidas todos y todas una vez más a este espacio donde estamos tratando de recopilar, de recolectar información de carácter cualitativo en referencia o en relación a los saberes psicológicos en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Como sabemos, esos saberes, esos inicios de esa construcción desde un inicio, desde empezando allí actividades propiamente hablando, esa facultad de educación, allí fue donde inicia originalmente esa idea de llevar el campo de la psicología a la Universidad del Valle. Eso empezó a manos del profesor Luis H. Pérez a invitación de un rector de la época que lo involucra a él a tratar de desarrollar esa área fuerte de, de un departamento de psicología perteneciente a esa facultad de educación como tal. Y aquí tenemos con nosotros, muy amable, gracias por haber aceptado esta invitación, estimado profesor Jorge Hernando Arce Chávez. Gracias por aceptar nuestra invitación y por compartirnos ese precioso recuerdo suyo, esa memoria de lo que tiene que ver con esos tiempos fascinantes, esa construcción histórica, social, cultural de ese saber de la educación en su relación con la psicología en nuestra alma mater en la Universidad del Valle. Muchas gracias. Con mucho gusto. En ese orden de ideas, por favor, profesor Jorge Arce, compártanos, resúmanos cómo fue su llegada a Univalle, en qué época llegas, a qué facultad ya de un adelanto te circunscribes, cómo fueron esos primeros procesos allí interesantes para tener una idea de ello, de una personalidad tan importante como lo ha sido en la docencia usted. Bueno, yo me graduó de bachiller hacia 1965, año de ingreso a la Universidad del Valle. Todos mis hermanos son graduados de Univalle y por lo tanto nuestra familia es muy agradecida, está muy agradecida con esa institución. O sea, de principio a fin, nosotros somos de Univalle. Entonces yo inicié años 65, 66 en la Universidad del Valle. Hice un periodo de 2 años básicos de estudio que nos obligaban a todos los estudiantes. Y ya después ingreso formalmente a la Facultad de Educación. El creador y primer decano de la Facultad de Educación fue el doctor Ángel Maya. Y él tuvo como vicedecano al doctor René Corradine. Este señor René Corradine fue a su vez el primer director de una institución que creó la Facultad de Educación, que fue el CREE, CREE, Centro de Recursos, no, yo no sé si lleva EE, Centro de Recursos Educativos, sí, CREE. Y él fue el primer director. Era una institución muy importante dentro de la Facultad de Educación. Yo entré a hacer la licenciatura en matemáticas y física y egresé en el año más o menos finales de 1971, porque en febrero del 71 la universidad fue cerrada a raíz de problemas muy serios que tuvo la universidad en San Fernando. El año siguiente, o sea, 1972, yo gano un concurso de una beca OEA y voy a estudiar a Buenos Aires, Argentina.
Y regreso el noviembre de ese mismo año, del 72, ya vinculado a la universidad como profesor nombrado. Yo cuando regreso, ya la universidad se ha pasado de San Fernando a Meléndez, porque en el año 1971 fueron los Juegos Panamericanos y la Universidad del Valle fue usada como alojamiento de los deportistas de esa época. La sede Meléndez, correcto. La sede Meléndez, sí, por eso había residencias universitarias después. Ahí fue donde se alojaron los deportistas, quedaron los comedores, quedaron las cocinas y todo eso en Meléndez. Entonces, yo inicio labores como profesor en el 2 de noviembre de 1972. Entonces, en San Fernando, conocí muchas personas. Entre ellas, conocí a Juan Enea León Pinto, profesor muy importante dentro de la Facultad de Educación. Ismael Medina, Rubén Lecter, que era psicólogo, que tuvo cargos de dirección en psicología, Octavio Giraldo Neira, Hernando Rivera Ramos, Víctor Julio Ortiz, Noramérica Venegas, que acaba de llegar de Tallahassee, graduada, Lida Calero, Janés, y Miriam Zúñiga. Esos son los que más o menos recuerdo de esa época. Y la facultad funcionaba, primero fue creada prácticamente para cubrir una necesidad nacional para formar profesores de educación media. Porque la Constitución política del siglo XIX dijo que había que darle educación gratuita, o sea, toda la primaria, educación gratuita hasta el quinto de primaria. Y pasó el siglo XX y realmente ese objetivo, ya íbamos en 1960 y pico, y ese objetivo no se ha logrado. Sin embargo, ya había un gran impulso hacia la educación media, pero no tenían profesores para cubrir los colegios en educación media en el país. Entonces hubo una gran presión del gobierno nacional y la Universidad del Valle, como entidad oficial, decidió montar la Facultad de Educación, que la montó Josué Ángel. Y la necesidad era esa. Por tanto, se crearon una serie de licenciaturas de las que recuerdo que estaban activas. La mía era en matemáticas y física, la licenciatura en biología química, una licenciatura en historia, una licenciatura en filosofía, el plan de consejería psicológica. Y de este plan recuerdo algunos egresados de allí, como es Lucía Riveros, como es Julia de Marroquín, como es Cita de Lecter, la mujer de Rubén Lecter, y Claudia Blum, que usted la debe conocer porque fue la que manejó la política exterior de Colombia en años pasados, hace pocos años. También conocí, pues, obviamente a Octavio Giraldo en ese proceso, que también venía con formación obtenida en los Estados Unidos. Entonces, no sé, esa parte, todo se desarrolló en San Fernando.
en San Fernando no había espacio, se alquiló una casa y la facultad funcionaba en una casa muy linda y muy grande en San Fernando. Atrás del hospital departamental, ¿correcto? Sí, digamos, es, es una entrada como por la montaña, entonces es la calle que baja al lado oriental del estadio Pascual Guerrero, por esa calle hacia arriba. Entonces, las casas más pegadas a la montaña, ahí estaba funcionando la facultad. No sé si tengas alguna pregunta, algún comentario de lo que hasta ahora he dicho. Yo estoy perplejo porque nos aportas muy amablemente, muy cálidamente otros detalles que no había logrado recopilar hasta el momento desde la visión tuya perteneciente directamente a la Facultad de Educación, de la cual surge, como lo acabas de explicar y corroborar, ese primer departamento de psicología que ya incluía allí, por ejemplo, a personalidades de la psicología como el caso del doctor Rubén Lecter y también del profesor Octavio Giraldo Neira. Se me hace interesante que mencionas a estas personas y también mencionas, por ejemplo, a otra persona de la psicología o de la consejería psicológica como lo es Claudia Blum. Me parece interesante porque son esos vínculos que queríamos reconstruir históricamente, cómo eran esos vínculos académicos profesionales que se fueron construyendo a pulso y sobre la marcha de las interacciones entre el campo de la educación como tal y la introducción a trabajar paralelamente de la mano de la psicología y de la pedagogía, prácticamente esas tres áreas. Claro, y ojo que la importancia allí del trabajo que hace psicología para la formación de maestros, de licenciados, que iban a trabajar a la educación media, que en ese tiempo era primaria, eran 5 años, 1, 2, 3, 4, 5, y bachillerato era primero bachillerato, segundo, hasta sexto de bachillerato. Esa era la educación media. Entonces, ellos ofrecían cursos como psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo, psicología general. Ese era más o menos el menú que ellos impartían. Me imagino que otras cosas que de pronto no recuerdo bien, pero esas tres, una psicología general, una psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo, eran, digamos, esenciales para la formación de los licenciados de ese tiempo. Ya un poco más en detalle, explícanos más un poco para comprenderlo, cómo se dan esos vínculos entre educadores, personas de las distintas ramas de la docencia, para educar niños en territorio bayuno y nacional y de la ciudad de Cali, las instituciones públicas. También asumo que muchos iban a las instituciones privadas que habían en aquella época. ¿Cómo se dan esos vínculos académicos profesionales entre ustedes de la educación con personalidades, personas que trabajan en la psicología? ¿Cómo Bueno, comenzaron a darse? acuérdense que en San Fernando yo soy estudiante. Todo lo que pasa en San Fernando y lo que te he contado es mi visión de ser estudiante de una licenciatura en la Facultad de Educación, en donde me formo y me gradúo allí. Cuando ya regreso, después de haber hecho un posgrado en Buenos Aires, entonces ya entro como profesor, pero ya en Meléndez. Y en Meléndez la situación es bien distinta, porque hay muchos cambios institucionales y hay un panorama muy diferente al que se tenía en San Fernando. Por supuesto. Y Entonces, sí, asumo yo, interpreto que tanto en la época tuya de estudiante, de ese saber, de esa disciplina en la educación, tenías ciertas vinculaciones, digamos, en investigaciones o en actividades académicas
que pudiste haber observado, que obviamente, como ya lo planteas recientemente en esta línea anterior, cambia cuando hay esa transición de pasar de la sede de San Fernando, una sede más pequeña, más en el medio de la ciudad, de la parte céntrica, a pasar a la parte del sur de la ciudad, que obviamente geográficamente en aquel entonces era otro mundo porque estaba más rodeado de naturaleza, de cañaduzales, de Claro, sembradíos y claro, demás. claro, claro. Entonces, más o menos ese es el panorama, digamos, en mi vínculo y donde yo comienzo a conocer profesores que yo después de venir de Buenos Aires, soy otro profesor, un colega de ellos, y ya pues tenía conocimiento de causa eh, porque había sido estudiante de ellos, ¿no? Entonces, la relación, entre otras, una de las cosas que más me gustó, que yo participo en una convocatoria nacional y gano la beca con otro compañero de Bogotá, nos vamos a Buenos Aires. Cuando regreso, que ya me vinculo como profesor, tuve una excelente bienvenida por parte de todos mis profesores. Pero eso fue maravilloso, eso me encantó de haber tenido una recepción tan cálida por parte de ellos, ¿no? Entonces ya en Meléndez las cosas cambian porque hay una facultad de educación. La facultad, eso estamos hablando años 72, Nivalles, Meléndez, San Fernando, la gente de San Fernando, la mayoría se pasa a Meléndez en 1972. Yo llego en noviembre ya, hacia fines de 1972, y encuentro que en la facultad hay 3 departamentos que estructuran la Facultad de Educación. Un departamento muy importante era el de currículum y fundamentos de la educación. Yo ingreso a ese departamento. Estaba el DAPE, que es el Departamento de Administración y Planeación Educativa. Ese departamento era muy importante porque movía un posgrado que era internacional con estudiantes latinoamericanos. Entonces había gente de México, había gente de Venezuela, del Perú, de todas partes, y ese programa fue muy exitoso durante los años, un programa OEA, manejado directamente por la facultad. Y aparte de la OEA, hemos logrado recopilar que también otras entidades, por ejemplo, de Norteamérica, específicamente de Estados Unidos, tenían ese tipo de ofrecer esos apoyos económicos, por ejemplo, la Fundación Rockefeller, por ejemplo, la Fundación Ford, que permitía que varios estudiantes, tanto de Colombia, salieran al exterior y de otras latitudes cercanas al ámbito latinoamericano llegaran, específicamente hablando, como usted lo menciona, a Univalle a estudiar, realizar estudios de posgrado. Ajá, ajá. Eso estuvo vigente. Lo que pasa es que acuérdense que el problema de Univalle en 1971 fue precisamente por la injerencia de estas organizaciones que daban dinero y que imponían ciertas condiciones a la universidad. Entonces ese fue uno de las fuentes de conflicto. Entre otras, la Facultad de Educación tuvo un hombre que ayudó a desmantelar todas las organizaciones de apoyo que venían de los Estados Unidos, que fue el doctor Aníbal Patiño. El doctor Aníbal Patiño guerrió durísimo para sacar a Rockefeller y a sacar a todos de ahí. Y él fue decano nuestro en la facultad. Y es importante recopilar eso porque hace parte de la historia. Así hayan sido situaciones incómodas
situaciones socialmente Sí, conflictivas, pero es parte del registro histórico como tal. claro, por supuesto. Y el conflicto de Meléndez, de San Fernando, es un conflicto que tiene sus orígenes en esas injerencias de fundaciones y tal que estaban en cuerpos de paz, en fin, todos ellos. Entre otras, mis profesores, cuando hacíamos obligatoriamente en San Fernando los deportes, todos ellos eran del cuerpo de paz, todos ellos. Entonces yo hice natación con cuerpos de paz, hice béisbol con cuerpos de paz, hice atletismo con todos, eran instructores que venían de allá. Entonces, la Universidad del Valle estaba permeada y eso fue lo que generó ese conflicto tan fuerte y que cambió la vida de la universidad. Y venía usted mencionando dos departamentos, mencionaste los Dos. dos primeros y quedó pendiente el Y tercero. el tercero es psicología. Psicología y después de estar ya en Meléndez, se firma un convenio colombo-alemán y los alemanes vienen, trabajan con nosotros y montan por común acuerdo entre los gobiernos, Colombia y Alemania, montan el Departamento de Educación Física y Salud. Entonces quedan los 4 departamentos. Ese convenio con educación física, porque los alemanes propusieron hacer educación física o hacer medicina deportiva. Entonces, ellos no aceptaron, los de la Universidad del Valle no aceptaron hacer la medicina deportiva aquí, sino que la Universidad de Antioquia asumió ese compromiso. Y acá quedó la formación de educadores físicas en donde ahí tenemos pues un excelente registro. Reinaldo Rueda, el director de el entrenador número 1 de la Selección Colombia actualmente, es egresado de ese programa. Y hay otra serie de personajes, profesores de educación física que fueron a Alemania, se formaron allá, hicieron doctorados y regresaron. Entonces, pero volvamos al punto central y era que la estructura global tenía 4 departamentos con sus jefes de departamento, el decano y todo el andamiaje que permitía que la facultad pudiera caminar. Por supuesto. El De esa detalle, época, de esa época en psicología, que es lo que más o menos le interesa, lo que le interesa a usted, puedo identificar, mi memoria así es muy rápida, a Joel Otero, a Hernán de los Ríos, a Rebeca Puche, a Mariela Orozco, su hermana Blanca Cecilia Orozco, Sonia Meluc, que trabaja ahora en Nueva York desde hace muchos años, Miralba Correa, Floral Bacano, que ella manejaba muy bien las teorías de estadística y probabilidades. Venía de psicometría. venía de la Universidad Nacional, muy amiga mía, a pesar de que ella presentaba pues algunas resistencias a hacer, digamos, ¿cómo decirle? Ella era muy fuerte en su carácter y muy, como tenía la posibilidad de mover las probabilidades, entonces sus comentarios eran muy acertados. Y a toda la gente no le gustaba eso, pues. Pero bueno, pues Floralba, María Cristina de Samson, José Bautista, Judith Bolívar,
Entre otras, Judith Bolívar me entrevista a mí en la selección de becas de OEA cuando yo estaba recién egresado de la universidad, que me presenté y ella era una de las entrevistadoras. Ahí conocí yo a Judith Bolívar. Bueno, esos son algunos nombres, ¿no? Porque en Meléndez, decanos que tuvimos, que recuerdo más bien, pues obviamente a Josué Ángel. Josué Ángel era un doctor formado en los Estados Unidos en currículum. Pero después él tenía vocación de escritor. Escribió muchas cosas, pero después fue actor. Y entonces hizo una película. Creo que se llama Carne de tu carne. Se llama esa película, muy buena, entre otras. Y ahí actúa Josué Ángel. Yo en Meléndez alcancé a ser decano encargado de la Facultad de Educación. Y logré que el edificio donde está la facultad, donde estaba la Facultad de Educación, el que está al lado del lago, el edificio 388, se llamara Josué Ángel. En honor Entonces, a la memoria de claro, esta porque persona. él fue un loco de 7 suelas, muy querido, como actor, como era, tenía unas habilidades extraordinarias, era carpintero. Entonces en su oficina hizo un bar en madera divino, hermosísimo. Y entonces, pues cuando iban a visitarlo, él sacaba sus licores y tal, y ofrecía y tal. Era un tipo muy querido, muy de avanzada, muy sabio en lo que hacía. Entonces, ese como decano, Aldemar Valencia, ya murió, Aldemar. Josué también ya murió. Luis H. Pérez. Aníbal Patiño, que era un biólogo, que le digo que él puso objeciones muy fuertes a un programa que llamaba ICMRT, era de los Estados Unidos. Gustavo de Roo, Hernando Rivera Ramos, Miriam Zúñiga, todos ellos pasaron por la Facultad de Educación y se movió durante muchos años con esos 4 departamentos. Teníamos unas relaciones muy fuertes con el CRE. El CRE inicialmente, como le contaba, arrancó con la dirección de, por aquí lo tenía yo, de René Corradine. Pero después llegó un profesor graduado de los Estados Unidos de avanzada en todos los procesos de aprendizaje y tal, fue Vicente Zapata. Y él fue el director, Vicente Zapata, del CRE. Tipo extraordinario. Hacía presentaciones ya con todos los audiovisuales disponibles en la época, con materiales muy bien hechos, con nociones de planeación, cursos ofrecidos y talleres ofrecidos a los profesores universitarios, porque los profesores, muchos de ellos no sabían dictar una clase, ni sabían preparar un programa, ni sabían organizar un currículo. Entonces, el CRE se dedicó mucho tiempo a la formación de esas prácticas en los profesores.
Bueno, ese es y allí ya el psicología ya comienza pues a vincular muchas personas. Ellos tenían dos objetivos desde mi perspectiva. Ellos prestaban servicios a las demás licenciaturas con los cursos que le digo de psicología del aprendizaje, etcétera. Pero paralelamente montaron el plan de estudios de psicología. O sea, tenían dos frentes, uno en donde ellos mismos surtían el plan de estudios y otro que era el compromiso con los demás planes de estudio, y cuando había estudios, digamos, generales o qué sé yo, humanísticas en los demás planes de la Universidad del Valle, ellos prestaban ese servicio. Por otro lado, también había otra cosa que era importante, que era el servicio psicológico de la Universidad del Valle, en donde ahí estuvo Octavio Giraldo, estuvo muchas personas de psicología que daban apoyo y atendían a los estudiantes de la universidad en ese centro, ese servicio psicológico. Algo importante, claro, de ese trabajo de fondo que comenzó a desarrollarse muy potentemente, el trabajo de la clínica en psicología, de la parte terapéutica, donde se Ajá, llegó a atender pacientes del ámbito universitario y también inclusive algunos del ámbito externo a la universidad, pacientes diversos, personas que venían a beneficiarse de esos servicios de avanzada tan necesarios en distintas épocas, por supuesto. claro, claro, claro. Entonces eran como los dos focos de ellos, y por eso vincularon muchos profesionales y comenzaron a ampliar áreas. Por ejemplo, el área de sexualidad humana no la tenían, o sea, la abrió Octavio Giraldo. Otra, lo que pasa es que no he podido acordarme el nombre del profesor, que arman un área como orientada a psicología industrial, como, Psicología. sí, En parte, Hernán de los Ríos fue uno de los que trabajó Hernán esa de área los de Ríos, psicología organizacional. y con otro profesor que ya no recuerdo el nombre de él. Ellos trabajaban, abrieron otros espacios distintos de Quiz- la psicología, ¿no? Quizá Mario Gallegos tendría algo que ver con eso, de pronto anterior a No, Hernán de yo los no, Ríos. de Mario Gallegos no, sí sé, su nombre me suena, pero no, con él nunca tuve contacto de nada. Álvaro Enríquez también llegó a trabajar Álvaro fuertemente en Enríquez, organizacional. Álvaro, organizacional, esa es. Abrieron el Álvaro Enríquez, ese, de él sí me acuerdo bien, claro que sí. Y alguien muy reciente también que abordó esa temática, esa línea de trabajo, también egresado de Univalle de Psicología, el profesor Rentería, Érico Rentería. Érico también, exactamente, sí, está bien. Interesantes estos nombres que ha ido mencionando usted y pues poco a poco se ha ido cayendo en cuenta quizá lo que no teníamos ese conocimiento con esa exactitud que allí en Cali se comenzó a formalizar académicamente la, la potencia, la mata, digámoslo así, de la psicología, de las áreas diversas de la psicología a nivel nacional. Mencionó usted, por ejemplo, a Rubén Lecter, que fue uno de los pioneros en psicología comunitaria, social comunitaria en Colombia y Latinoamérica, llevando a un profesor invitado norteamericano como fue el profesor Forrest Tyler. Mencionas a Octavio Giraldo, el pionero en Colombia de la sexología, Sí, José Bautista, que fue prácticamente un discípulo de ellos. Mencionas a Rebeca Puche, que fue la pionera en el trabajo con niños, en psicología del desarrollo, la línea piagetiana. Mencionas a Floral Bacano, fuerte en psicometría, fuerte en estadística, fuerte también en estudios relacionados con la subjetividad. Hernán de los Ríos, uno de los pioneros de la psicología
organizacional prácticamente en Colombia y en gran parte de Latinoamérica. Mencionas a Sonia Meluc. Y los que falta, no mencionas, por ejemplo, a Stanislao Zuleta, que fue uno de los Ah, bueno, pero primeros profesores que abordaron el psicoanálisis en Colombia y también en Latinoamérica, en aquella época. bueno, ese es un punto aparte, Zuleta. Ese sería un punto aparte eh, porque él no trabajó en psicología. Zuleta, bueno, no nos metamos ahí sin antes. Quiero decir que había invitados importantes. Por ejemplo, vino Pierre Greco. Vino Pierre Greco y de él todavía me acuerdo cosas que hizo en la Universidad del Valle. Un tipo muy querido y él tenía, te voy a contar dos anécdotas diferentes. Porque yo estudié a Piaget, pero desde la perspectiva matemática en un grupo que existía que era el CEM, Centro de Estudios sobre Enseñanza de las Matemáticas. Y nosotros, como tarea del seminario que hacíamos permanente, estudiamos epistemología genética del pensamiento matemático de Piaget. Entonces, para esa época apareció Pierre Greco. Entonces, Pierre Greco enseña dos cosas. Lo primero, que cuando a uno se encuentra un niño en la calle, en cualquier lado, entonces uno debe bajarse y ponerle la mirada al frente. O sea, uno se baja y mira al niño y entonces entra en conexión bien. Si usted se queda arriba, la conexión no es buena. Eso lo aprendí a Pierre Greco. Pierre Greco viene invitado de parte de la Facultad de Educación o ya Sí, del área de la claro, no, psicología. de la Facultad de Educación lo traen y la psicología y tal. Un pool de gente de conciencia o yo no sé, algún apoyo de otras partes. Pero él llega a la Universidad del Valle. Y lo Llegaban, otro, llegaban varias personas consideradas en términos muy coloquiales importante, monstruos del conocimiento, digámoslo así, de esas distintas exacto. disciplinas. Y mire, había una anécdota de Pierre Greco de que resulta que él viajaba en Francia constantemente, viajaba de un lado a otro y con el tiempo se encontraba siempre con una señora que iba con una maleta. Y entonces se hicieron amigos. ¿Y usted para dónde va? No, que yo voy para Lyon. ¿Y cuántos días va a estar? No, que estoy 8. Pero entonces a Pierre Greco le llamó la atención de que independientemente de si fuera 5 días, 10 días, 15 días, ella llevaba la misma maleta. Entonces Pierre Greco le dice, oiga, un momentico, pero usted ¿por qué siempre anda con la misma maleta independientemente si va 2 días o 5 o 10 o 15? Dijo, no, porque es que yo cuando meto mis cosas en la maleta, en esta maleta, pesa menos. Y entonces, en ese tiempo los experimentos de la arcilla, ¿cuánto arcilla hay aquí? Y entonces hacía un chorizo de arcilla, acá hay más arcilla que antes. Entonces los niños iban contestando, eran pruebas de Piaget, piagetianas. Entonces la conservación de la cosa. Entonces la señora decía, no, es que yo lo que meto ahí pesa menos, definitivamente. Bueno. Puso a tambalear a Greco. Interesante. Bueno, entonces, avanzando desde mi perspectiva, ya, como le conté, yo fui decano encargado. Nosotros éramos muy polifacéticos y muy solidarios con la administración que estamos haciendo, porque era
una facultad que había que construir y un ente universitario de importancia, en fin. Yo fui convocado por el decano, en ese tiempo Hernando Rivera Ramos, para ser jefe de departamento de educación física, porque había un problema muy grave conflictivo entre profesores y estudiantes. Entonces yo fui a ese departamento y estuve de jefe de departamento de educación física. Claro, yo no sabía nada de educación física, pero me tocó ir a cubrir ese evento que era muy fuerte hasta que finalmente se solucionó. Lo que quiero significar es que la organización era muy solidaria para poder llevar adelante los proyectos. Pero finalmente nos damos cuenta, el grupo de profesores, entre los 4 departamentos eran unos 70, 75 profesores, era una facultad pequeña. Ingeniería tenía 300, salud tenía 450, en fin, educación era una entidad pequeña comparada con humanidades. La única comparable en tamaño era economía. Economía sí también tan pequeña como la Facultad de Educación. Entonces, comenzamos a examinar y nos dimos cuenta que la Facultad de Educación estaba altamente burocratizada. Tenía departamentos, tenía jefes, tenía reunión. Cada departamento hacía una reunión semanal de 2, 3, 4, 5, 6 horas, consejos de departamento, peleas internas en esos consejos. Y cuando hacías el balance, realmente se había avanzado o nada o muy poquito en resolver las cosas. Entonces la burocracia, por un lado, y una organización muy parsimoniosa, nada efectiva, nada. Los niveles de investigación eran muy pequeños y con esos datos comenzamos con un grupo de 27 profesores. Decidimos organizar el Instituto de Educación y Pedagogía. Y en esa reorganización, en primera instancia, sale educación física y sale psicología porque tenían unas perspectivas diferentes. Eso fue empezando la década de los 90, como 93 por ahí, Yo creo que 92, sí, 93. por esos lados, sí, sí. Porque ahí Cuando es se crea el cuando, instituto, yo fui el primer director del Instituto de Educación y Pedagogía. ese fue el tiempo cuando psicología pasa a ser escuela de psicología y se desprende No, ellos ven el modelo que habíamos armado de instituto. Bueno, ponemos a andar el instituto y los indicadores de investigación se dispararon. No teníamos jefes de departamento, sino que teníamos unos coordinadores académicos del área. Cuando necesitaban asuntos administrativos, le decían al director del instituto, el director del instituto tenía un equipo y y ese resolvía con sus subdirectores. oh, perdón, entonces esto que acabo de mencionar fue anterior a ese paso de convertirse en instituto, porque es decir, cuando estaba aún la Facultad de Educación, el Departamento de Psicología decide en ser más autónomo, cada vez desprenderse un poco del ala de estar cobijado y Educación. ensombrillado por educación y se convierte en una escuela de psicología en el 93 o 94 aproximadamente, y ya eso después de convertirse en instituto
entonces fue posterior, fue quizá llegando a los 2000, ¿cierto? Es posible que hayan tomado la figura de escuela y después instituto, pero la idea, ellos vieron que la figura de instituto era muy potente, que facilitaba la investigación, que eliminaba toda esa burocracia que había ahí y comenzaron los índices a crecer en la investigación, La aparecieron calidad, las maestrías, el doctorado, doctorados. en fin, todo eso se logró a través de poner en funcionamiento el instituto. Yo fui el primer director encargado y bajo la dirección general de la universidad, ¿de qué rector? Bueno, ahora me acordaré. Gloria Castrillón Castro, como directora del instituto, la que me siguió a mí, logró oficializar el instituto. Y después de allí, entonces, psicología, que ya era una escuela de psicología, decide, Ellos se abren educación física tuvo la oportunidad de irse a la Facultad de Salud, no les convenció eso, y entonces un vicerrector, el vicerrector académico de esa época, decide volver a traerlo al instituto. Entonces, educación física queda en el instituto, pero como un área de conocimiento. Porque dentro del instituto eran áreas académicas y lo administrativo corría por otra vía. Usted correcto, necesita, los institutos están más enfocados en la parte investigativa como tal. claro, 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 claro. Yo hasta ahí, bueno, de todas maneras, la facultad internamente se transforma también cuando pasan los años en Meléndez. Por ejemplo, el de Departamento de Currículum y Fundamentos de la Educación se convirtió en el Departamento de Pedagogía y Cultura. Se cambia el nombre. Claro, Y al dejar la facultad de ser facultad y pasar a ser instituto, todo el esquema cambia, todo varía a partir de allí. sí, ya comienza, y además el mecanismo de administración era muy diferente. Eh, los compromisos, nosotros teníamos, por ejemplo, un compromiso muy fuerte con el multitaller de materiales didácticos. Esa fue una fundación que tuvo la universidad, la cerraron desafortunadamente, pero esa institución reunía como fundación, reunía más o menos a unos 150, 160 profesores de la universidad para atender la producción y formación de la gente in situ en ciencias naturales, en laboratorios, en música, en geografía, en todo. ¿En qué no? Ese, Es que cayendo en cuenta de eso, eso que usted menciona es vital porque una, una entidad que tenga que ver con la educación, llámese facultad, instituto o plan o escuela que tenga que ver con la educación en una institución educativa universitaria, tiene que ver con todos los procesos académicos porque viene siendo transversal, atraviesa todo lo que es la educación misma en un alma mater, en una universidad, obviamente. exactamente. Entonces, mire que nosotros trabajamos desde la costa pacífica, Nariño, costa pacífica, hasta arriba, costa atlántica, Antioquia, Turbe. Yo trabajé en Turbo, Mutatá, Carepa, todas en esas zonas montamos laboratorios, íbamos con música, íbamos con danzas, íbamos con educación física, íbamos con cosas de geografía, montábamos emisoras, montábamos proyectos
por ejemplo, teatrales, diseño de puentes, porque llevamos nuestros arquitectos y llevamos todo. Eh, qué no querían montar ustedes en un país tan necesitado, con Imagínate, poblaciones tan vulnerables como Colombia? ¿Que no querían extenderse y estirarse para construir país desde la academia, desde la parte fuerte, humana? exactamente. Y llegábamos con todo, con los materiales, construíamos los equipos. Nosotros, por ejemplo, en Apartado tuvimos la oportunidad de conocer a Gloria Cuartas y hicimos un proyecto hermosísimo con Gloria Cuartas allá en Antioquia. Eh, entonces, todos esos proyectos, a su vez, de dónde se alimentaban y dónde se... Por ejemplo, creamos el laboratorio de matemáticas. Ese laboratorio de matemáticas, ¿de dónde surge? En el multitaller, en el trabajo con nosotros y tan. Cuando usted va a ver, cuando mete una gente usted a un laboratorio de matemáticas, pues ahí los niños se divierten y aprenden y hacen y ese es un, un efecto colateral de los resultados investigativos de los grupos de investigación que pueden funcionar. Pero la cosa no acaba aquí. Yo salgo jubilado en el 2005. Yo estuve mucho tiempo en la universidad del 72 al 2005. Pero sigo trabajando ahora cátedra por ahí, ayudando y estando en cosas, pero El que es, fundamentalmente, el que es docente toda la vida, o maestro. sí, pero me retiro mucho del asunto. Yo me meto en un doctorado, logro mi candidatura, estuve con Carlos Vasco y con todos ellos, pero finalmente me retiro y me vengo para la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que la organización, como toda organización, sigue. Y en este momento, según me cuentan, los directivos de lo que era el instituto han querido y han logrado, me imagino, regresar a la figura de la Facultad de Educación. Es correcto. Y muy interesantemente, al mismo tiempo se constituyen, se estipula el paso de Instituto de Educación y Pedagogía a ser facultad, a regresar a ser facultad, y el Instituto de Psicología, que había tenido ese avance de ser plan de consejería psicológica, plan de psicología, escuela de psicología, instituto de psicología, pasa a ser al mismo tiempo, a la par de educación, facultad, facultad de educación y facultad de No, psicología. no diga. Sí, No hace sabía. aproximadamente 3 meses. Ajá, ajá. Y cuando usted mira eso, yo tengo una percepción muy especial eh, porque no me gustan los movimientos burocráticos cuando hay un pago de gastos de representación y horas para reuniones y que tienen que, cada cosa no la puede decidir una persona de confianza y de saber que pueda resolverla, no la puede resolver, tiene que reunir a todas sus tocas. Eso a mí personalmente no me gusta. Yo soy un hombre muy más pragmático, más efectivo en la vida. Y entonces, pues no, por eso trabajé a gusto durante mucho tiempo. Conocí la facultad, pero también conocí el instituto y al instituto le veo muchas bondades, muchísimas, muchísimas. Y, Los y en el procesos mundo, históricos, ¿no? Y en el mundo, los institutos correcto. son de primera línea en todas partes. Diría alguien por ahí, son una machera. Sí, sí, claro, claro. Algo que me interesa reflexionar con usted al respecto tiene que ver con eso también que acaba de mencionar, la parte burocrática en las entidades de educación superior avanzada, punta de lanza en distintos lugares del mundo. Esa parte burocrática genera conflicto y genera resistencias y genera ciertos procesos económicos allí que son incómodos por el manejo de los fondos y todo eso demás,
pero hay personas que son del sentir que si no hay ese esquema burocrático, la cosa a veces se vuelve medio caótica. Similarmente, le comparto aquí que eso que se mencionó al inicio de esta entrevista, esa parte de las fundaciones, por ejemplo, extranjeras que tratan de invertir socialmente, llevar fondos, economía, mover un poco, llevar en inversión económica a estos programas que se necesitan en países como Colombia, que estos países pues poderosos económicamente denominan países del tercer mundo. Esas fundaciones, esas entidades que tratan de invertir económicamente allí, obviamente en lugares como en Cali, han sido catalogadas como desastrosas, de extrema capitalismo, de manipulación mental, de manipulación social y demás. Pero la parte paradójica es que esas contribuciones económicas han servido para, porque esos dineros sí se han visto, se han invertido en maestrías, en doctorados, en salidas de personas al exterior, en llegadas del exterior, personas Claro, al claro. territorio. Va como en ambos sentidos. A algunas personas les incomoda la burocracia, el papel que cumplen las entidades en las almas maters, en las universidades y también de las fundaciones que invierten capital, pero a su vez a veces hay resultados positivos de ello. Mire que eh, yo me moví en el plano estrictamente de la universidad oficial, pero también tuve vínculos con la Fundación Multitaller. Yo fui directivo del Multitaller y el Multitaller firmaba contratos grandes, como le digo, atender 240 municipios del país, San Andrés, Santa Catalina, todo eso, montar programas en San Andrés y en toda la costa, hasta La Guajira. Entonces, el Multitaller firmaba los contratos y agregaba una cláusula de contrato. Si el Multitaller, Fundación Multitaller de Materiales Didácticos, a tal fecha no entrega los productos aquí contratados, a partir de ese día comienza a pagar una multa de tanto porcentaje a la entidad contratada. ¿Usted cree que la universidad puede hacer ese tipo de contratos? No los puede hacer. Multitaller terminaba todos sus compromisos bien hechos. Ojalá algún día conozca, nosotros desarrollamos todas las cartillas para ciencias sociales en escuela nueva del país. Cada tiraje eran de 800,000 ejemplares. En una calidad editorial que usted ni se imagina cómo son. No tiene un solo error. Las letras son grandes, las palabras no están cortadas, los gráficos son inéditos, las poesías y lo que se liga a los libros, a las cartillas, son auténticas, hechas, nunca divulgadas en ninguna parte. Escritores especializados, fotógrafos especializados, correctores de estilo nos mandaban de Bogotá y revisaban discos ópticos para hacer la grabación. Y ese proyecto se entregó una semana antes. Entonces, cuando usted comienza, yo sé, y era coordinar, oiga, era coordinar 150 doctores, unos locos, otros tan, pero eran unos tipazos, Claro, claro, que quieren aportar que quieren aportar a una, definitivamente una construcción, a un mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones vulnerables. Lo quieren hacer desde su óptica personal, desde su perspectiva, desde su academia, desde su intelectualidad. Quieren sembrar semillas que crezcan y produzcan esos frutos que son los que mejoran las condiciones de vida de las poblaciones. Claro. Entonces,
ahí uno tiene que sopesar. Pues yo estuve actuando en con distintos sombreros, digámoslo, como profesor, como directivo, como todo en la universidad para poder desarrollar, por lo menos el instituto que quedó, hizo muy buenas cosas y culminó con un doctorado de muy buena calidad. Doctorado internacional apoyado por gente de Francia, de México, de los Estados Unidos, en fin, una gente muy de primera línea. Todo eso se logró hacer, por ejemplo, en matemáticas, que era mi trabajo, se logró la licenciatura, la especialización, la maestría, el doctorado. Y todos ellos, los que han salido y o se han graduado, han hecho doctorados en Francia, en fin, han Todo el, despegado como debe ser. todo el ciclo completo de la educación. Fomentar Correcto. la educación desde las bases, desde la infancia, primera infancia, infancia, adolescencia, a nivel universitario, a nivel posgrado, a nivel postdoctorado y a todo nivel para que a su vez estas personas regresen al alma mater y sigan produciendo intelectualmente fuertemente desde adentro, orgánicamente. Claro, claro. Bueno, de aquí de todos estos personajes hay uno que pues podemos destacar, que fue Octavio Giraldo, que fue, primero que todo, un amigo a carta cabal. Nosotros tuvimos una relación muy fuerte con mi familia y él, y nos unimos en varios proyectos y en varias cosas. Primero en el cooperativismo. Octavio fue líder a nivel nacional en UCONAL, Unión Cooperativa Nacional. Estuvo en Solidarios, yo le ayudé a construir Solidarios. Yo también fui presidente de Solidarios, él fue gerente de Solidarios. Hicimos una carrera, estuvimos en los Estados Unidos, en el Banco Mundial de Cooperativas, conociendo, aprendiendo, en fin. Entonces ese mundo cooperativo tenía un nivel de producción bastante alto, muy dedicado, no dormía mucho y entonces tenía tiempo para hacer de todo. Y entre eso fue un líder cooperativista muy importante. Por otro lado, abrió esa cátedra de sexualidad humana. Yo estuve muy de cerca porque le ayudé a montar eventos. Le ayudé a hacer una red latinoamericana y tal, y congresos y actividades que se realizaban. Por otro lado, él logra escribir muchos libros y mucha producción en sexualidad humana, y comenzamos a conocer tipos importantes en el campo. Ese campo tenía vínculos también con, por ejemplo, yo conocí un psiquiatra en Bogotá. Yo estuve en un curso de sexualidad humana en Bogotá porque me dijo Octavio, anda, que eso es interesante y tal. Y conocí un psiquiatra que es Nelson Bruno, se llama el psiquiatra. También tengo una anécdota muy buena con él porque él enseñaba que uno no se debería dejar de agredir de nadie. Y hizo muchas exposiciones y los libros y las teorías y todo. Los grupos de encuentro Roger, Bueno, un pionero en poco, ello. claro, un poco eso. Y entonces ya estábamos terminando, yo ya regresaba para Cali, pero era un curso como de 15 días. Ya estaba regresando a Cali
Y entonces me dijo Nelson, Jorge, camina y le invito a comer pizza. Entonces nos fuimos en un carro, él tenía un Volkswagen, nos fuimos en el carro. Nelson, alguien que estaba asistiendo también ahí. ¿Cómo? ¿Mencionó usted a Nelson, uno de los asistentes a la actividad No, también? Nelson Bruno era el psiquiatra que dirigía. ¿O el Y psiquiatra? fui con José Bautista. José Bautista y yo éramos alumnos ahí en ese cosa. En ese Y taller, entonces, digámoslo en así. ese taller, un taller en Bogotá, en la Universidad Javeriana. ¿Sabes? Cuando íbamos, me dijo, Jorge, ya no te dejas agredir de nadie. Entonces yo le digo, pues sabe que he aprendido muchísimo. Me dijo, ah, muy bien. Hazme un favor. Íbamos en plena calle Bogotá. Hazme un favor. En la guantera, abre la guantera, ahí tengo un maletín y en el maletín hay una pipa con picadura. Entonces el tipo cogió, frenó el carro. Entonces yo ahí mismo saqué, échamele picadura. Mientras tanto, semáforo en verde, comienzan a pitarle y a pitarle. Y por detrás pasaban los carros y le mentaban la madre. Y el otro y él, no, tacala bien. Y yo rapidito tacando, pues para que él pudiera, Nelson ya está en verde el semáforo y el tipo tranquilo ahí. Y esa cosa, no, mejor dicho, hasta que finalmente prende y dice, todavía no estás aprendiendo las cosas, que no dejarse agredir de los demás. Entonces, esa fue una experiencia muy buena con Nelson Bruno en Bogotá. Esa experiencia En vivo. automovilística era parte allí mismo del taller. Claro, Octavio estuvo, todo lo de sexualidad humana lo desarrolla él, entre otras con un médico que estaba en la Universidad de Caldas, que era pionero en ese asunto. Yo estuve, también lo vi en una conferencia, él, no recuerdo el nombre de él, pero fue pionero, él muere. Y entonces Octavio sigue en eso y monta todo lo que es de sexualidad humana, logra mantener un equipo. Paralelamente está vinculado Octavio con el servicio psicológico de la universidad, monta los grupos de terapia. Nosotros teníamos uno de vecinos, amigos y tal, que se llamó Grupo Juvenil. Y ahí era eso, nosotros íbamos a fincas y estábamos y nos reuníamos y tal, pero era eso, terapia grupales y Grupal. todo, grupal. Y estaba en boga en esa época lo que se llama el análisis transaccional, que estuvo muy duro entró el análisis transaccional y Estaba pegando fuerte en 70s y 80s, inicios de los 80s en Cali, exacto. Colombia. Y está el libro, yo estoy bien, tú estás bien, y los discos de el padre, el hijo, el adulto y tal, y las interacciones, eso era una cosa increíble. Octavio lideró muchos talleres de ese orden. Entonces tuvimos una amistad muy grande. Hay veces viajábamos como mi familia, nos íbamos para la costa en el carro. Hay veces nos íbamos a ferias, íbamos en ferias de Manizales. Las hermanas de él nos prestaban los apartamentos, en fin. Teníamos una relación muy fuerte con él. Siempre estuvimos pues al lado de lo que le pasó a él y todo. Él, él fue la persona más cercana de psicología en el caso en relación a su familia, de los de psicología, de los que tuvo más Sí, contacto sí, con pero usted. tengo relaciones muy fuertes con Sonia Meluc,
con todos ellos, con José Bautista, tenemos una relación porque José asistía a esos grupos. Tenemos mucha empatía, pero no tan fuerte como la que tenía como Octavio, que ya, por ejemplo, vámonos para Venezuela, y te cogíamos el carro y nos íbamos para Venezuela con la familia. Llegaron a ser amigos prácticamente, muy amigos. Muy amigos y muy bien todo. De allá Sonia Meluc, eh, así fuerte, Rubén Lecter. Fui muy amigo de Rubén Lecter. Ellos llegan casi al mismo tiempo a trabajar en Univalle, ¿correcto? Tanto Rubén como el profesor Octavio Giraldo Neira llegan aproximadamente en un periodo similar, invitados por Luis H. Pérez. No, pero Luis H estuvo, mire, yo le cuento de Luis H. El decano que le antecedió fue Aldemar Valencia Martínez, que fue el decano. Después, Aldemar le facilita a Luis H entrar como decano. Y eso es año más o menos 73, o 72, 73. ¿Sabe por qué? Que cuando yo llego, no tenía pago. Yo llego, me vinculo, pasó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril sin recibir pago. Y después nos damos cuenta es que el doctor Luis H. Pérez no quería nombrar ni a un compañero mío que se llamaba Elmer Hurtado, o se llama Elmer Hurtado, y yo. Durante todo ese tiempo, los profesores tenían una asociación de profesores local de educación y ellos reunían plata y nos prestaban la plata. Entonces, esos 6, y Luis H. no quería, y entonces el grupo de profesores en cabeza de Octavio Giraldo comenzaron a presionar a Luis H. para que nos nombrara, hasta que finalmente accedió porque no podía. Ellos le recortaban aviso, había un ciclista llamado Luis H. Díaz. Entonces le quitaban y dejaban Luis H. y pan, y era un ciclista. Y entonces con esos datos del ciclista Luis H. escapado y tal y tal, le hacían unas carteleras y se las ponían a la entrada del edificio a Luis H. En presión para que nos nombrara a nosotros, porque ¿cómo así ya llevamos 6 meses y el tipo nada que soltaba el dinero? O sea, no hacía la gestión para que el dinero llegara. Y entonces Luis H., que es un tipo muy fregado, él llegaba ya por la tarde, cuando salía de la oficina, sacaba unas tijeras, cortaba y los coleccionaba. Bueno, finalmente, pues eso es una anécdota. Pues Claro, y eso, que son parte de la historia y sin de la, la historia sin anécdota sería la cosa más aburrida de este mundo. y del ingreso de nosotros, imagínense usted, uno recién graduado, recién casado, con, con todas las expectativas por delante y sin plata. Eso es bien duro, es como 6 meses. El primer sueldo mío llegó como a los 6 meses, porque Luis H. definitivamente no dejó. Él no estaba convencido que estábamos muy jóvenes, que teníamos que ganar más experiencia. Él le metió todo pero bueno, finalmente tuvo que torcer el Ceder, proceso. Bueno, sí, tuvo que ceder. Bueno, pues esta recopilación me parece a mí preciosa, me parece a mí
muy, muy aportante a este recorrido fascinante de esos saberes, de esas interacciones históricas, espectacular. Yo no sé si tengas saber algo más de lo abundante que nos has No, compartido, yo lo único pero yo creo que que digo es que pasé unos años muy bien en la universidad, adoro mi universidad. A las personas pues tengo muy buenas relaciones con muchos de ellos. Eh, no he querido, no me gusta, no tengo por qué hacerlo, meterme en los nuevos desarrollos, porque yo ya no estoy allá, no desconozco, ya perdí el contexto. Posiblemente las nuevas facultades tengan otra idea, otra tendencia, pero yo sigo creyendo, defendiendo mucho el papel de los institutos. El papel del instituto, uno toma la fecha de entrada, toma los días siguientes y se da cuenta que los niveles de producción investigativos son muy buenos, mejoran qui- enormemente. quisiera decir ello que plantearía la necesidad de, por ejemplo, de que una facultad, llámese de educación o llámese de psicología, fomentara también a su haber tener internamente un instituto de investigación como tal, independiente como un departamento o como una parte de ese compuesto orgánico de esa No, institución como tal. el problema es que si metes en una organización se burocratiza todavía más la cosa. El problema es la burocracia. Uno, tú necesitas mire, estuve me han invitado pues a mirar la exposición de Apple en estos días, que es un lanzamiento de equipos Apple. Y yo admiro a esa gente, a ese tipo de directivos, los admiro muchísimo porque toman muy buenas decisiones a largo plazo. Entonces usted ve a los tipos y ellos lo único que le entregan es usted tiene que solucionar esto. Y es problema suyo, lo hace de mañana, de noche, si lo hace acostado, si lo hace nadando, si lo hace en la playa. El hecho es que a tal día el tipo aparece con su asunto resuelto. No es que mire que yo no, no, nada, Ahí no hay vuelta de hoja. nada, no. Usted sencillamente a usted le entregan un problema en un instituto, usted le entregan un problema de investigación, usted le jala eso. Y en tal tiempo entrega su compromiso. Ese es el enfoque, esa es la objetividad. Entonces, por ejemplo, ese tipo de organizaciones me gusta mucho por eso. Usted ve usted alcanzó a ver esa presentación, ¿no? De Apple. He visto otras, pero no esta, la anterior, no, la que fue hace No, unos esta días, no. última. Entonces usted ve esas oficinas con todo. ¿Quién? ¿Usted cree que un investigador él se va a poner a limpiar el sitio y a tal? No, eso cuando él llega está todo listo. ¿Quién lo hace? Lo hace la administración. El multitaller tenía una persona que se encargaba de la logística de todos los proyectos. Se llamaba, se me fue el nombre de ella. Ella, usted le decía, mire, esta es la hojita con lo que voy a investigar. Necesito esto, 4 viajes a México, uno a tal, el otro a tal. Y cuando usted llegaba, tenía los pasajes comprados, tenía el camión que llevaba las cosas, usted no tenía el hotel reservado, todo Usted tenía, completo.
como investigador su mente fresca para enfocarse en la solución del para, problema. para trabajar. Necesita más gente, entonces ella le ponía aquí tiene usted un estudiante, dos estudiantes. Por ejemplo, en los proyectos de física, miren, estos días me encontré hace poquito un muchacho que trabaja con nosotros. Ese muchacho, uno, aprendió alemán, se graduó en física, hizo la maestría, fue a Alemania, hizo el doctorado cum laude en allá y ahora lo contrató la universidad. Y ese era pelado que trabaja con... Diga si uno no puede confiar en una persona de ese nivel. Claro que sí. De inmediato. Impresionante, De impresionante. inmediato. Usted no necesita más sino dedicarse a su asunto. Ahora, necesita hacer docencia. Pues sí, pues la universidad es una entidad que exige que uno haga docencia. Uno hace docencia, pero también hace investigación y no pierde el tiempo en reuniones y en cosas administrativas y, que son importantes, pero que le quitan tiempo y Concentración. concentración al asunto. Correcto, ¿Sí? Así correcto. que Sí, esa es mi mirada, muy parcial puede ser, pero profunda, una mirada profunda yo a la creo en problemática. eso. Yo creo en eso y siempre los proyectos que estuvieron en mis manos, siempre traté de desarrollarlos bajo ese criterio, ¿no? Estimado profesor Jorge Hernán Arce, muchísimas gracias por su valioso tiempo, por esta contribución tan maravillosa. Le agradezco muchísimo No, desde lo sí, profundo de mi ser. Muchas gracias. eh, con mucho gusto y me encanta conocerlo. Desearle éxitos en su trabajo, en este trabajo que está haciendo. Ojalá pueda contrastarlo ya con fechas y documentos eh, que obviamente en la universidad los hay y que va a salir un trabajo que muestra cosas importantes de la vida universitaria y que ha permitido llegar a donde se ha llegado hasta hoy, ¿no? Y algo Así vital que, para, claro, algo vital para Univalle como tiene que ver con la educación y con la psicología. claro, Sin ese par de pilares, Univalle hubiera podido ser otra cosa completamente distinta. claro, no, es que el argumento nuestro, mire, dejé a Stanislao por un lado, que Stanislao era amigo de nosotros. Tuvimos mucho tiempo con Stanislao. Yo soy muy amigo del hijo de Stanislao, De José, de José. Con José estuvimos en España, en Madrid. Yo fui a dictar un curso allá y me encontré con el José. con Pepe. Con Pepe, yo Pepe. Y con Stanislao, pues tuvimos una relación muy grande. Frecuentemente nos sentábamos en mesa de cerveza y de conversación con Adolfo León Gómez y con otros personajes importantes de la universidad. Y se votaba corriente enormemente. Entonces, A, pero a propósito de eso, antes de que se me pase, José Pepe Zuleta acaba de escribir, acaba de publicar, ya está en el mercado reciente libre, un libro recopilatorio histórico, anecdótico de su padre delegado y recopilando la voz de, inclusive de su querida madre. O sea, algo fascinante, bastante qué bueno. recomendable. Acaba de salir hace un mes, algo así. Mañana en Cali comienza una feria del libro donde está la Universidad del Valle, por supuesto. Comienza del 21 a fin de mes. Está en el Boulevard del Río Cali, están las exposiciones, las conferencias y todo esto. Con Excelente. Pepe yo hace tiempo no lo veo, pero siempre fuimos muy buenos con tertulios y él hizo un papel muy bueno en la biblioteca departamental Y en la editorial de Univalle. y Fue parte de la editorial de en Univalle, la editorial de Univalle. por Bueno, yo supuesto. quiero mucho ese ramo porque mi papá fue linotipista y estuvo metido en los mundos de las editoriales. Así que... Bueno, entonces ah, lo voy a recontactar con Pepe Zuleta bueno, para ok, que perfecto. le voy a dar el dato de él. Muchas gracias nuevamente, estimado Jorge, Bueno, y
Que estés muy bien, muchas gracias. encanta saludarlo. Hasta luego. Feliz noche.